Ahí va. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar de este webinar, acá desde UNA, Unión de Nutricionistas de Argentina. Cada vez nos definimos más y nos gusta más difundir este tipo de prácticas tan ancestrales, tan sabias, y tan poco difundidas en Occidente, ¿no? Y menos, hola Pauli. Ahí está la Pauli. Hola, hola. Bienvenida, y justo arrancábamos recién. Gracias, gracias. Nada, y les decía que un poco, Paula ya lo escuchó la vez pasada, cada vez más convencidos desde UNA de lo importante de recuperar saberes ancestrales. No hay un camino ya recorrido que es simplemente reconocerlo y traerlo, ¿no? Hay mucho por hacer y descubrir, pero hay mucho ya hecho y que es validar, ¿no? Entonces adoramos desde la asociación, desde UNA, poder transmitir estos saberes, compartir, enriquecerlos en nuestra vida diaria y cotidiana, con este tipo de propuestas, de miradas, y también hacer formaciones que den más herramientas a quienes lo hacen desde una cuestión laboral. Pero al que lo hace para su vida personal, también nos parece una maravilla poder contar con esta sabiduría ancestral y compartirla y fusionarla con una mirada occidental. Así que bueno, desde UNA, muchísimas gracias por hacerlo posible, al doctor Macedo, más conocido como Fito, y a ustedes que hoy se presentan aquí para el webinar. Le vamos a dar paso al doctor Macedo, que es especialista en la temática de la medicina tradicional china. Bueno, buenas tardes. Estaba admitiendo a alguien más que estaba en espera. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, y esperamos que les sea de utilidad. La idea que tenemos hoy es de presentar un poquito cuál es o cómo es esta modalidad de trabajo o esta integración de visiones que logramos hacer con Vanina bueno, como para ir juntando dos mundos, ¿no? El mundo de Oriente y Occidente, lo ancestral y lo moderno, y siempre con la idea de buscar dar una mejor respuesta, ¿no? A nivel salud para las personas, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que nos motiva para hacer todas las cosas que hacemos, que son muchas e intensas. Así que bueno, para no robarle mucho tiempo, la idea es que hagamos más o menos una horita, y bueno, que dejemos un ratito al final para preguntas y respuestas. Y bueno, que igual si quieren, mientras vamos hablando, si tienen alguna duda, algo que quieran comentar, preguntar, lo que sea, siempre son bienvenidas las preguntas, ¿ok? Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, calculo que se ve. Perfecto. Bien. Entonces, para arrancar, como nosotros somos bastante mandados con Vanina y acelerados y somos como topadoras, habíamos arrancado explicando cosas como muy profundas y dijimos, bueno, primero tenemos que contar un poquito qué es cada cosa, ¿no? Contar qué es esto, qué es cada una de las dos patas que tiene esta mirada, y después, bueno, profundizar un poquito. Entonces, lo primero que pensamos, ¿no? En contarles es qué es la medicina china, que por ahí es lo que la gente más desconoce, ¿no? Y bueno, la medicina china es un sistema, para hacerlo brevemente, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, es un sistema médico completo, ¿no? Que tiene un montón de herramientas, desde, bueno, la herramienta de la dietética, que es lo que usamos acá, la herramienta de la fitoterapia, de la acupuntura, del masaje, que es el Tuina, ¿sí? De los ejercicios energéticos y meditativos, que es el Tai Chi y el Qigong, ¿no? Se considera que es un sistema médico completo, con todas las herramientas. Y tiene la particularidad de ser muy antiguo, ¿no? Ser, junto con la Ayurveda, es uno de los sistemas médicos más antiguos que hay, y lo principal, ¿no? Lo que destaca es que ve al ser humano en forma completa, ¿no? En un principio, evidentemente, los sabios de la antigüedad veían al ser humano como
como un ser completo, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Desde lo físico, lo emocional, lo espiritual, sin poder separar ni lo físico de la alimentación ni de su estilo de vida. Y después, a medida que la medicina se fue modernizando, empezamos a fragmentar todo, ¿no? Entonces separamos una cosa de otra, bueno, y ahora todo el mundo se está dando cuenta, ¿no? Que un poquito hay que volver a reunir, ¿no? Todos estos conceptos para poder ver a la persona como lo que es, ¿no? Un ser único e integral. Y bueno, tienen varios conceptos que ahora en un ratito vamos a comentarles un poco más, pero bueno, la idea es esto, conocer que es una medicina muy antigua, ¿no? Que se calcula que tiene entre 3.000 y 5.000 años, no se sabe exactamente, pero es una medicina que se viene usando desde hace muchísimo tiempo y eh, con una buena respuesta, ¿no? Como quizás ahora la medicina moderna pregunta, bueno, ¿cuánta evidencia tiene tal intervención o tal cosa que se hace? Bueno, quizás en la medicina china no hay tanta evidencia científica, si bien cada vez hay más publicaciones con respecto al tema, lo importante es que tiene una tradición, ¿no? Una tradición de uso y de respuesta, ¿no? Porque si es una medicina que se hubiese usado durante 5.000 años, si no funcionaba, estaba destinada completamente a la extinción, ¿no? Así que bueno, esto es para contarles un poquitito de lo que es la medicina china y vamos a ir ahora con el concepto de lo que es lo biointegral. Bueno, y en el área de nutrición, si bien dentro de lo que es la mirada de la medicina tradicional china, la propuesta de la biointegralidad tiene mucho que ver en lo filosófico de base, ¿no? No podemos, desde mi área, desde donde arranco, que es desde la nutrición, terminamos llamándolo nutrición biointegral, que ya no sabemos si vamos a dejar el nombre de nutrición adelante o terapia biointegral. Hay algo conceptual en esta mirada de la totalidad del ser humano como un ser íntegro y completo. Entonces no podemos ver un síntoma sin ver un individuo con un terreno, no podemos ver un síntoma sin ver una persona inserta en un mundo, con un clima, con un estado emocional, un estado mental, una biografía que lo atraviesa, una historia que lo atraviesa, que responde de distintas formas según el momento del año, según el contexto en donde está. Entonces, en estas cosas tiene mucha semejanza con la propuesta de la medicina tradicional china, en donde se trabaja con ese abordaje, ¿no? En algo desde cuál es la mirada del otro hasta cómo encaro una situación a resolver que la persona presenta como síntoma. ¿Tapo el síntoma porque tiene, por ejemplo, úlcera? No, miro un todo y en ese todo veo dónde está el desajuste y entonces cómo hacer ese ajuste. Entonces veo un terreno. Entonces quizás 3, 4 personas con el mismo síntoma en realidad son 4 propuestas diferentes las que hay que trabajar. Porque no es, le doy la cabeza, le doy la pastillita, esta es en qué situación de su terreno algo se descompensó que tiene hoy un dolor de cabeza. Y esa respuesta es tan diferente como cada persona. Desde estos conceptos de cómo veo al otro desde la integralidad, que tiene muchas aristas, ahora vamos a ver algunas de las leyes que lo abordan. Entonces, desde este planteo de proponer una nutrición biointegral, se empezaban a debatir estas cuestiones, en donde ya no había una dieta para un síntoma, sino una integridad de una persona con integralidad en sí misma, mente, cuerpo, espíritu, alma, integralidad con su familia, integralidad con el universo, como un fractal de algo más grande. Entonces, ¿cómo nos repercute? Desde el cambio climático hasta la estación del año, pasando por un planeta que se mueve. No estoy ajeno a eso en mi vida cotidiana, como el mundo no está ajeno a mis movimientos. Hay una interacción. Entonces, poder ver esa totalidad para tomar decisiones es como un arte a entrenar, porque nuestra cultura occidental no tiene esta mirada, ¿no? Entonces esto es un poco lo que empezó a plantearse, y ahí vinieron muchos planteos al cómo proponer la integralidad desde un abordaje nutricional con todas estas aristas. Y ahí, bueno, hay una base que tiene que estar sostenido en algo científico, porque hoy ya sabemos que quizás la grasa no es la causa de un montón de afecciones físicas, pero comer un exceso de grasas las empeora. Entonces, digo, hay un dato científico que a mí me ayuda también a tener algunos criterios para manejarme. Entonces, tengo que tener un pilar basado en cierta evidencia para poder saber cómo direccionar ciertas propuestas.
pero no es lo único. Y acá también cambiaba lo que habíamos estudiado en la universidad. Decía, ¿cómo no? Como dijimos, no es lo único lo científico, nosotros venimos de una formación en donde es lo único. No, acá lo tomamos, es una pata que necesito para que me ordene un poco cómo manejar algunas temáticas, pero es una pata, no es la única. Tengo que tener entonces conceptos claros, conceptos filosóficos de fondo, una filosofía donde posicionarme para saber un poco cuáles son los lineamientos de los cuales quizás al correr me empecé a estar afectado, cuáles son estos lineamientos. Entonces ahí se empezó a hablar de tener cierta conciencia espiritual, cierta conciencia de totalidad. Cuando decimos base espiritual, conciencia espiritual, no necesariamente es una religión, también acá fue un debate entonces qué plantear como una conciencia espiritual, y tiene más que ver con una mirada de que uno es parte de algo más grande, y cómo estamos unidos a eso más grande, que ahí cada uno le puede poner su propia connotación, que es eso más grande, ¿no? ¿Qué es eso más grande? El universo, Dios, lo que uno considere, pero yo no soy único en el mundo, una mutación fresca que estoy aislado, estoy en un todo, soy parte de un todo, entonces tener esta conciencia de totalidad es parte de también empezar a pensar cuál es mi posicionamiento con estas cosas. Para lo cual también hubo que tomar una decisión de, bueno, ¿con qué leyes entonces podemos guiarnos? Porque, y acá para mí está la gran clave, que digo, seguimos formándonos en facultades, en cursos, en todo, y adquirimos herramientas muchas veces muy buenas, pero no hay en ningún lado, yo lo experimenté y dije, qué fuerte esto, digo, qué fuerte, no tenemos una filosofía de fondo que nos cultive. Entonces adquirimos herramientas y somos monos con navaja, porque tenemos cosas que funcionan bien, pero no tenemos a veces criterios o conceptos claros elaborados del cómo abordar eso, ¿no? Entonces va mi criterio personal con la herramienta esta que es efectiva. La herramienta puede ser desde hacer acupuntura hasta dar una dieta, hasta ser masajista o médico, ¿no? Pero entonces tengo la herramienta que sé que es efectiva, pero no tengo criterios como humana de vida. Y esto empezó a hacer como un ruido muy importante, entonces dijimos, vamos a empezar a poner conceptos y preceptos. Para esto, en Nutrición Integral elegimos como sustento las leyes de la naturaleza, para que no tenga una carga como religiosa, bueno, algo neutral. Las leyes de la naturaleza. Cómo la naturaleza está regulada, entonces cómo un humano se alinea con eso y tiene esos preceptos internalizados para saber cómo moverse. Acá esta filmina muestra un poquito esto, ¿no? de la búsqueda científica que la tenemos que hacer para saber cómo usar ciertos datos, pero también este criterio de no perder, porque esta frase de Confucio resume un poco este planteo, ¿no? Estudiar sin pensar es un desperdicio, es esto, soy un mono con navaja, tengo un montón de datos, pero no tengo un criterio. Ahora, pensar y no estudiar es peligroso, hago lo que quiero y no tengo idea. Entonces, ¿no? esa sabiduría de poder integrar las dos áreas es un poco una de las cosas que nos proponemos con esta mirada de la integralidad. Y todo, si querés pasar de Filmina, ahí va. Buenísimo. Y ahora contarles un poquito esto, ¿no? Como cada una de las dos patas, ¿no? de esta propuesta tiene sus leyes y su sustento, ¿no? Este es lo que sería el sustento en qué se basa la medicina china, ¿no? En un principio vimos ese dibujito de Yin y el Yang, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Que por una cosa o por otra, ¿no? El simbolito de que está todo, o sea, de la inclusión de todo, ¿no? ¿No? Que vemos acá, del yin conteniendo al yang y el yang conteniendo al yin, ¿no? Que este es uno de los principios fundamentales, ¿no? de la medicina china, es el primer principio a partir del cual se empieza a estudiar y a entender todo, ¿no? Como este concepto de la dualidad y de la polaridad, ¿no? y de la transformación de uno en otro. Este es el primer principio de la medicina china y es el primer principio también que usamos cuando hacemos un diagnóstico, ¿no? Cuando estamos viendo una situación, un problema, una cuestión de alguien, bueno, primero empezamos a pensar, bueno, ¿esto cómo es? ¿Es más yin o es más yang? ¿no? ¿Qué características tiene de cada uno? ¿no? En grandes rasgos, pensarlo, o sea, como la primera división que se hizo fue en pensar en el día y la noche, ¿no? El yang como el día y el yin como la noche, y todas las características asociadas a cada uno de esos, ¿no? Por ejemplo, el yang con la luz, el calor, el movimiento, y el yin con la oscuridad, ¿no? La humedad, lo pasivo, el frío.
Entonces, ya ahí tenemos como una gran clasificación de todas las cuestiones que pasan a nivel de la salud de los seres humanos. Después de eso viene esta segunda clasificación, que es la clasificación de los 5 elementos que se llamaba antes, o los 5 movimientos. Es lo que actualmente se llama como 5 movimientos. Yo le sigo diciendo 5 elementos porque estudié hace mucho tiempo y me quedó ahí el apego al nombre, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, básicamente el concepto es lo mismo. Ahora se dice que son movimientos porque son dinámicos y no son elementos estáticos, pero lo básico es lo mismo, ¿no? En esto que dice, bueno, que todo el universo y como el hombre está inmerso en el universo, todo está clasificado en estos 5 elementos, ¿sí? O 5 movimientos, que tenemos el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal, ¿no? Cada persona tiene una constitución típica, ¿no? Que está dentro de cada uno de estos elementos, ¿no? Yo normalmente cuando hago consultas, mis consultas, dibujo esta estrellita en la historia clínica y empiezo a anotar, cuando la gente me va dando los síntomas, los empiezo a anotar ahí alrededor. Y la gente me mira como diciendo, ¿qué hace dibujando estrellitas en la historia clínica? Quedó un poco infantil, pero para mí es muy orientador, porque acá empiezo a ver también cómo hay una tendencia de sintomatología de las personas, ¿no? Por ejemplo, no sé, cada uno de estos elementos está vinculado en la naturaleza a algo, ¿no? O sea, como los sabios de la antigüedad vieron que, no sé, cada cosa tiene una característica particular, ¿no? Como por ejemplo, decían, bueno, el agua. El agua tiene la característica de ser fría, de ser fluida. Bueno, y si tengo que vincular algún elemento, algún órgano, sistema orgánico del cuerpo con el agua, ¿a cuál se le asoció? Bueno, a los riñones y la vejiga, ¿no? Entonces ahí se hizo esa asociación. Bueno, al agua le pertenecen el riñón y la vejiga, ¿no? Después, con el elemento que sigue, ¿no? La madera, que está representando al hígado y la vesícula biliar, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, tiene que ver con características emocionales y físicas, ¿no? Bueno, no lo podemos profundizar ahora porque si no, o sea, ya una de las filminas nos llevaría 1 hora. Pero bueno, cada uno de estos elementos tiene una asociación de órganos y sistemas, y también tiene un morfotipo particular. La persona tiene unas características particulares, hay particularidades emocionales, ¿no? Dentro de cada una, ¿no? El fuego está relacionado al corazón, ¿sí? Al corazón y al intestino delgado. La tierra se relaciona al estómago, ¿sí? Y al vasopáncreas. En medicina china hablamos como de vasopáncreas como una única unidad, y en toda la unidad, que sería estómago, vaso y páncreas, relacionamos a todo lo que es el proceso digestivo, ¿no? Y después tenemos el metal, que está vinculado al pulmón y al intestino grueso, y bueno, también se relaciona la piel con el pulmón acá. Entonces, acá básicamente lo que yo hago particularmente en mi consulta es ver qué sintomatología tiene la gente e ir clasificándola en estos 5 elementos, ¿no? Bueno, cuando está muy polarizado para un lado, ya me plantea que esta persona tiene un desequilibrio en este elemento. Entonces vamos a trabajar a partir de ese elemento para poder regularlo, alcanzar un poco el equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente estos 5 elementos, los 5 movimientos, lo que me permite es entender, o sea, porque en realidad esto me permite entender a través de la observación del mundo exterior, entender el cuerpo humano, entender el proceso de salud y enfermedad, y a partir de ahí también empezar a tener terapéutica acorde, tratando de ir a la raíz del problema y no tapando el síntoma, ¿sí? Seguimos acá un poquito con las leyes de lo biointegral. Bueno, como decíamos antes, hay leyes, hay filosofía que hay que sostener, y en realidad hay como algo de, cuando a mí me pasa algo, no importa que sea, se nos apareció el WhatsApp, viejito. Se nos apareció. Nos pasan esas cosas a nosotros, somos así. Estás muteado, pero...
con esto de tener una filosofía de fondo y de que sea cuando a mí me pasa algo, tengo un terreno desequilibrado, por ejemplo, el terreno de madera, tengo el hígado desequilibrado, tengo una emoción asociada con eso, pero también desconecté de una ley de la naturaleza. Y acá se pone re interesante empezar a pensarnos como humanos cuál es nuestro aporte al universo, ¿no? Como, bueno, el agua sirve para regar las plantas, para hidratarnos, las plantas nos dan oxígeno. Bueno, ¿y el humano? ¿Para qué sirve? Vamos a empezar a plantear para qué sirve. Y probablemente porque somos la especie que debería gerenciar todo eso, no destrozarlo. Y estamos un poco corridos de este lugar, ¿no? Como nos creemos dueños de la tierra, nos creemos dueños de los animales, nos queremos... Entonces, si nos alineamos con el, bueno, yo tengo esta porción que me toca de universo a cargo, porque después viene otro, entonces se la tengo que dejar igual o mejor de lo que yo la recibí. ¿Cómo sé qué tengo que hacer? ¿Cómo sé que no es personal la idea? Porque hay leyes que regulan la naturaleza. Si miramos la naturaleza, si miramos un atardecer, un amanecer, cómo se comporta una planta, cómo se comporta el agua, tiene una lógica. Lo mismo que la medicina china cuando define las características de los elementos. Esto no surge de un descubrimiento, no surge de un invento, sino de un descubrimiento por observación, ¿no? Observan el fuego, definen cuáles son las características del fuego. Observan el agua, se esclarece, se describen las características del agua. No es que se inventan, no es que yo invento el agua y sus características. Yo las observo y las puedo como describir. Bueno, en la naturaleza pasa exactamente lo mismo. Hay leyes. Entonces, si uno empieza a ver esas leyes, cómo actúan en la naturaleza, se puede empezar a preguntar si uno está alineado o no con esa lógica. Son varias, así que por una cuestión de tiempo las vamos a nombrar nada más y quizás a modo de ejemplo mencionar algunas. Pero por ejemplo, la ley del movimiento. Donde hay movimiento hay vida. Si hay estancamiento, deja de haber vida. Entonces ya algo tan simple como, ¿qué me pasa a mí con el movimiento versus el estancamiento? Y en los lugares donde estoy estancada probablemente son lugares de mi vida donde no hay mucha vida, donde no hay mucha vitalidad. Entonces ya en algo tan simple y cotidiano, personal, yo puedo ver cuán lejos estoy de una ley de la naturaleza que me pide movimiento. La ley del amor. Para que haya vida tiene que haber amor. Sin amor no hay vida. Bueno, ¿cómo estoy con el amor propio, con el amor hacia los demás? ¿Soy amorosa conmigo? ¿Soy amorosa con mis vecinos? ¿Soy amorosa con mi entorno? ¿Me cuido lo suficiente con un lugar de amorosidad? ¿O lo hago desde la rigidez? Ya en pequeñas cositas, desde cómo me levanto, cómo me preparo un desayuno, si es que me lo preparo, cómo trato a mis hijos, a mis vecinos, ya puedo estar como observando cómo estoy en este tipo con este tipo alineado o no con estas reglas. Lo mismo la ley de evolución. Hay una tendencia que es natural, que es a evolucionar. ¿Estoy evolucionando en todas las áreas de mi vida o en alguna estoy estancado o retrocediendo? Entonces, ¿estoy alineado o no estoy alineada con una ley que como humana me dice la tendencia es hacia la evolución, a estar un poco mejor que como estabas antes, a que como generación estés un poco mejor que la generación anterior, y la generación que viene tiene que recibir esta evolución y mejorarla un poco más todavía. Miremos la historia de la humanidad y miremos si estamos haciendo eso. En algunas cosas sí, en la parte técnica por ahí sí, científica estamos evolucionando, en muchas otras no sé, el planeta está explotando mal, está estallando mal, o sea, ahí no hay algo evolucionado. Ahí hay que plantearnos nuestro rol humano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este planeta? La ley de ciclos, todo tiene un ciclo. La flor, semilla, brote, florcita divina, radiante, empieza a decrecer, muere. El día va el sol haciendo todo su movimiento, entonces nosotros lo que vemos es día, tarde, noche. Hay ciclos. Primavera, verano, hay ciclos. Yo respeto los ciclos, respeto mis ciclos personales, tengo ciclos claros de sueño, de comida, de organización, respeto los ciclos de la naturaleza para elegir los alimentos o hago lo que me parece que no está mal, pero estoy desalineada de lo que es lo natural y lógico. Para cierto momento del año, la lógica es comer determinados alimentos, porque tiene una coherencia y una lógica. Y seguro son los alimentos pertinentes que en esa época me van a favorecer una nutrición adecuada. ¿Consumo eso o consumo lo que quiero porque me gusta otra cosa que es de otra temporada? Lo que no quita que tener un congelado esté buenísimo, ¿eh? No estamos siendo estrictos talibanes, ¿sí? Pero como concepto general de entender la ley de ciclos, desde la decisión de qué estoy comiendo hasta cómo me comporto yo con ciertas rutinas. La ley de finalidad, las cosas se hacen con un objetivo, con una finalidad. Bueno, en mi día, ¿está claro lo que hago si tiene una finalidad o estoy haciendo por inercia y repetición cosas que no sé ni qué sentido tienen?
Estas son como ejemplos de un montón de preguntitas que me puedo hacer súper simples y cotidianas que tienen que ver con la adaptación o no a las leyes de la naturaleza. La ley de jerarquía, hay un orden en la naturaleza. El humano no es que es superior a otras especies, pero está en superioridad de condiciones, por eso debería cuidar esas especies, no romperlas, ¿sí? O cuidar el planeta. Hay una jerarquía también en el cuerpo. La ley de adaptación, hay que ir adaptándose, las cosas cambian, los tiempos cambian, las estaciones pasan, entonces yo me voy adaptando. Yo digo, mi teoría es que en esta época el cuerpo nuestro, que es cazador-recolector originalmente, no se ha adaptado a este cambio del sedentarismo. Por eso tenemos tantas afecciones, porque estamos 1000 horas sentados, comemos fuera de tiempo, no hemos entendido bien el cambio como especie, no hemos entendido el cambio de época y no nos hemos adaptado bien. Acá hay una ley de la que estamos corridos, ¿no? Que las espaldas todas torcidas por las horas de computadora o de oficina, la comida que está fuera de lugar, la falta de actividad física, eso es una falta de adaptación. Quizás esta época está pidiendo estar más horas sentados, pero no hemos hecho la adaptación con inteligencia. Bueno, si tengo que estar horas sentado, que mi cuerpo no es naturalmente eso, ¿cómo compenso la actividad física? ¿Qué como? ¿Cómo me estiro aunque sea mientras trabajo? Hay adaptaciones que no hemos hecho claramente como especie. Eso es una desadaptación de la ley de la naturaleza. Bueno, hay más. La ley de analogía es cómo nos reflejamos, ¿no? Pero esto es como para compartir algunas. La ley de causa y efecto, esa es clave, no somos víctimas de nada. Si a mí me pasa esto, tiene una causa atrás, ¿no? Hay cosas muy obvias como, si no me muevo nunca, es obvio que mi cuerpo esté un poquito entumecido. Si fumo un montón de paquetes de cigarrillos por día, es lógico que mi capacidad respiratoria no esté muy adecuada. No obstante, cuando nos dan el diagnóstico de tener un problema en los pulmones, nos agarra el ¿por qué a mí? Y bueno, porque fumabas un montón, o sea, esto no es un juicio, es simplemente una coherencia en lo que es la ley de causa y efecto. Entonces también esta conciencia está buenísima porque nos da mucha libertad, nos pone en un lugar de más responsabilidad, no soy víctima de nada. Si esto, lo que vivo, es el efecto de mis causas. Si yo quiero tener otros efectos, empiezo a elaborar mejor, a conciencia y con inteligencia, qué causas quiero poner para que mi efecto sea diferente más adelante. Entonces esto es súper interesante cuando estoy debatiendo una cuestión de salud, bueno, no desde el juicio porque estoy enfermo, sino ¿cómo llegué a acabar causa-efecto? ¿Cómo evito que esto empeore? ¿Cómo logro acompañarlo bien? Estas son preguntas que hacen mucho a la responsabilidad de entender la ley de causa y efecto. Bueno, sigue habiendo más leyes, pero estos son algunos ejemplos y todas estas leyes, que son la filosofía de fondo, son de la naturaleza. Bueno, y lo que queríamos contarle un poquito es sobre el elemento tierra, ¿no? Tendríamos que haber hecho sobre el elemento agua, que es el que corresponde al invierno, pero bueno, el webinar anterior fue de eso y no queríamos repetirlo, y bueno, brindar un poquitito más de herramientas y hablar un poquitito sobre esto, sobre el elemento tierra, que para nosotros es sumamente importante. Porque bueno, la Tierra, como les decía, tiene la representación de todo lo que es la parte digestiva, ¿no? Está vinculado el elemento Tierra al estómago y al vaso páncreas, ¿no? El páncreas, como conocemos nosotros, con todas las funciones sanguíneas del vaso. Entonces, para nosotros es sumamente importante la regulación de este elemento, ¿no? Ahora vamos a ver un poquitito más por qué. Pero bueno, la Tierra, cuando uno la piensa, dice, es como la madre, ¿no? Que le da sostén y soporte a todos los demás elementos, ¿no? Si uno piensa, pensamos en estos 5 elementos, si no existiera la Tierra, no podrían existir ninguno de los otros 4 elementos restantes. No habría, el fuego no tendría donde asentarse, la madera no tendría donde crecer y el agua se dispersaría completamente, ¿no? Entonces, la tierra es como un elemento principal. Y tiene esto, se le relaciona con esto, como la madre, con la capacidad de nutrir, ¿no? De aceptar y de nutrir y de tolerar, ¿no? Como la tierra aguanta el peso de todos, ¿no? Como puede tolerar a todos. Y es esto un poquito lo que les decía, quizás la imagen está medio pixelada, pero la clave es, tenemos este dibujito, ¿no? de la pentacoordinación, de esa estrellita de 5 puntas, en la que vemos la relación entre un elemento y otro, ¿no? Ahí veíamos que
cada uno de los elementos, bueno, se vincula a otro, ¿no? Como le da origen al otro elemento. Pero en este gráfico en particular lo que vemos es que la Tierra está en el centro. Y esto es muy, muy interesante porque, a mi parecer, a nivel terapéutico, esto es sumamente importante, ¿no? Porque cuando la Tierra está en desarmonía, genera síntomas en muchos otros sistemas, ¿no? Porque está en el centro. Y como decíamos, la Tierra es la que tolera los demás elementos. Si esa está en desarmonía, va a generar conflicto en todos lados, ¿no? Si uno piensa, si hay un terremoto, todos los demás elementos que están sobre la Tierra se van a mover, se van a ver afectados. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando la Tierra, que implica todo lo que es nuestra digestión, pero a su vez implica todo lo que es nuestra alimentación, cuando está desequilibrada, cuando no tiene una coherencia con respecto a mi tipología física, cuando no tiene una coherencia con el tiempo del año en el que estoy viviendo, bueno, es más fácil que desequilibre otros sistemas y me genere sintomatología, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos viviendo que estamos en el invierno, bueno, no es natural comer todo frío, ¿sí? No es natural comer helado, ¿no? Como que, yo me acuerdo cuando yo era chico, no sé, las heladerías me parece que cerraban en el invierno. Y ahora las heladerías están abiertas todo el año, ¿no? Entonces, y uno se tienta y compra y vas a comer a la casa de alguien y decís, bueno, llevo helado. Y decís, acá en Bariloche hacen 10 grados bajo cero, están nevando y caes con helado. Y es hasta un poco eh, tonto de pensarlo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué necesitas? Afuera está helado, ¿qué necesitas? Necesitas calor, no necesitas el arte, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Llevar algo caliente, comer algo caliente. Por eso también no está tan bueno comer, no sé, muchas ensaladas durante el invierno, ¿no? Como, bueno, hay que bajar un poco la cantidad de ensaladas y comer un poquitito más de cosas que tengan energía del calor que necesito por la situación climática externa. Entonces, esto es como de sintonizar un poco con lo que pasa afuera. No podemos vivir aislados del exterior, ¿no? Como decía Vanina, bueno, no puedo pretender, o sea, no sé, Vanina dice esto, lo que está barato en la verdulería es lo que hay que comprar, no eso me acuerdo de esa frase, lo que está barato en la verdulería es lo que hay que comprar porque es de estación y es probablemente más local, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, acá, donde vivo yo en Bariloche, no sé, palta, no sé, yo veo en Buenos Aires todo el mundo palta, palta acá, comprar palta está carísima, ¿no? Porque viene de afuera, es de invierno, como la traen hasta acá, todo sale como cotizan dólares, más o menos. Y la obsesión que tenemos también los occidentales de comer tomate todo el año, ¿no? Que siempre la ensalada es de tomate, ¿no? Bueno, ¿y el tomate cuándo crece? El tomate crece en el verano, ¿no? Es un fruto del verano. No puedo pretender comerlo todo el año, lo puedo comer, no pasa nada, pero es una información que yo le estoy dando a mi cuerpo que está fuera de estación. Bueno, tengo que ver qué son las cosas que están más disponibles en este momento, bueno, y aprovecharlas en el momento en el que están, ¿no? Esto tiene que ver con aprovechar lo que está con respecto a la estación, ¿no? A la estación en la que estoy viviendo. Esto le va a dar información a mi cuerpo de qué es lo que está pasando externamente, ¿no? Qué es lo que está pasando afuera climáticamente, ¿sí? Y también me va a permitir sintonizar un poquitito mejor. Si yo estoy consumiendo en el verano todas cosas hipercalóricas de invierno, ¿no? Como solemos hacer en Navidad, ¿no? El turrón de maní y el no sé, mantecol bañado en chocolate, que no sé por qué tenemos esas obsesiones de comer esas cosas en Navidad, que hace calor y estamos consumiendo un alimento que es de invierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como la clave de empezar a tener un poquito, no es nada descabellado, esto es pura lógica, ¿no? Es la lógica pura que tomaron los sabios antiguos y, bueno, la podemos aplicar hasta el día de hoy. Vani. Bien, y acá vienen nuestras guías. Nosotros hemos desarrollado unas guías con un grupo de colegas que las llamamos guías Ganarla, guías alimentarias de nutrición holística argentinas y latinoamericanas. Ahora le agregamos la LA, que es Ganarla, antes eran las guías Ganar.
en donde hacemos una propuesta. Nuestra propuesta a nivel alimentos es una alimentación basada en plantas, con muchas fuentes vegetales por distintos motivos que hoy exceden este webinar, pero desde una cuestión de respeto a la ecología, una cuestión que tiene que ver con la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, una cuestión con la ética y el respeto a los animales. Hay como muchas motivaciones que nos llevan a elegir en esta propuesta y a proponer una alimentación basada en plantas. Entonces desarrollamos estas guías, que en Argentina aún no hay guías para población que quiere seguir una alimentación basada en plantas, entonces las desarrollamos nosotros. Este es el arbolito que resume como todos los grupos de alimentos, que esto en el curso lo aprendemos como a profundizar, ¿no? Las legumbres, las semillas, los cereales, los frutos secos, todo lo que consideramos que es muy necesario consumir en forma diaria, que por una cuestión cultural no estamos acostumbrados a consumir en forma diaria, venimos de una cultura omnívora occidental, con mucha base en la carne, el pollo, el pescado más o menos, y como decía Fito, una ensalada de tomate, unas papas o puré. Entonces cuando uno dice, bueno, quiero cambiar la alimentación, saca eso, saca la carne o el pollo y se quedó con un tomate y una papa. Entonces es complicadísima la propuesta, pues parece que ahí sí es inabordable. Hay que hacer todo un aprendizaje, un recorrido de redescubrir las legumbres y sus usos, las semillas y sus usos, los frutos secos, cambiar el menú, el paladar, el circuito de compras, empezar a pensar con un criterio coherente, lógico y adecuado a mi economía, a mi tiempo disponible, a mi paladar, a la familia con la que vivo, cómo voy organizando todas estas cuestiones. Y después desde estas miradas, más desde como la medicina tradicional china, lo que hacemos son adaptaciones. Por ejemplo, verduras siempre. Por ahí más cocidas o más calentitas en invierno y más crudas en verano, pero siempre es la misma propuesta, que es vegetales, vegetales en cantidad. Y esta misma lógica es la que aplicamos como con esta base. En este árbol, además, tenemos como de base una raíz que es la que inicia todo, que propone una comida casera, soberana, variada, respetuosa, ¿no? Que tiene que ver con esto de la ley del amor, ¿no? Como con un parar a pensar un poco en si mi plato realmente es un acto amoroso, si realmente yo cuando elijo, además de cuidarme, cuido al planeta, cuido mi economía, cuido la economía local, ¿no? Esto de empezar a elegir con un montón, empezar a plantearnos cosas, sin meternos presión extra, pero sí plantearnos cosas y empezar a tomar decisiones, que son desde chiquititas, como dónde voy a comprar y qué, hasta enormes, como conocer de golpe el circuito de productores locales de mi país, que por lo menos yo no lo conocía, no lo estudié, o de dónde viene el alimento que estoy consumiendo. Yo hay muchas cosas que no las sabía, las fui aprendiendo en el andar. Y digo, ¿cómo puede ser que no sepamos estas cosas? Tendríamos que saber, porque hacen a una conciencia, ¿no? Un esto de saber dónde estoy involucrada con el entorno. Bueno, esta es como la gráfica, que la desglosamos mucho en el curso y vamos conociendo los grupos de alimentos, sus características, dónde se consiguen, cómo se conservan. Y esta gráfica va acompañada de 6 mensajes, que el primer mensaje es comer es un acto de amor, que tiene que ver con todo lo que venimos nombrando, desde me cuido, me ocupo, cuando como esa comida es adecuada para este planeta, es adecuada para este momento, comparto el alimento con otros, tengo como criterios de amorosidad cuando tomo esta decisión con este alimento, un montón de cosas que le dan como otra, de golpe ya el tomate no es solo un tomate, por ahí se ve algo tan simple como me estoy cortando un tomate y atrás de eso hay un montón de reflexión y un montón de gestos que fueron generando un concepto sobre el cual me apoyo para elegir qué calidad de vida quiero tener y cómo la quiero llevar adelante. El segundo mensaje es volvamos a lo natural, porque nuestra propuesta también tiene que ver con esto, ¿no? Y con volver a elegir alimentos más cercanos del alimento. Cuanto más transformado el alimento está, más lejos está de su origen. Entonces, empezar como también a tener esto, a ver qué estoy consumiendo, está cerca de su origen o ya es un producto que no conoce, ya hay alimentos que dicen con fruta y no conocen a la fruta, ¿no? Bueno, volvamos, fruta, mermelada, vamos como a hacer los pasos, a ver como la menor transformación posible y en función a eso elegir. Consumí todos los grupos de alimentos, que basados en esta gráfica que vimos recién es aprender a usar grupos de alimentos, aprender a usar las legumbres, incluso en verano, y en forma dulce, por ejemplo, y aprender a usar los frutos secos y las semillas, y aprender a usar más vegetales, más variedad de frutas, más variedad de cereales. Asegúrate de cubrir todos los nutrientes,
porque también hay que, sobre todo cuando uno elige un cambio, una alimentación más basada en plantas, hay que conocer algunos nutrientes, por ejemplo, cómo mejorar la absorción de hierro, cómo cubrir la vitamina B12, cómo cubrir la vitamina D. Hay cosas que tengo que empezar a conocer, porque si, repito, me quedo con la papa y el tomate, que era la guarnición de antes, y sí, estoy en el horno, los nutrientes para abajo voy a estar. Entonces, aprender algunas cosas que me van a permitir tener la autonomía de elegir el alimento que yo quiero elegir y saber cómo cuidarme. Y faltan 2 mensajes más, que es favores, bueno, no importa, me los sé de memoria, así que los decimos. No, no los El quinto pusimos, no los mensaje, pusimos. el quinto mensaje de las guías GANAR es mejorar la absorción de los nutrientes, que tiene que ver con esto de cómo usar los grupos de alimentos, activar, germinar, fermentar. Y el sexto mensaje que dice nutrite en todas las áreas de la vida, que ahí tiene este abordaje biointegral que nutrición es mucho más que alimentos. El alimento es súper importante, por eso pensar dónde compro, qué compro, cómo me organizo, es un acto de amor y está buenísimo. Pero el alimento es una parte. La nutrición también es mi vida social, los hobbies que tengo o no tengo, los pensamientos que estoy manejando, qué hago con la emoción que tengo en este momento, que por ahí no está buena, la estoy expresando, estoy teniendo un lugar donde contener y expresar. Todo eso es nutrición. ¿De qué me estoy nutriendo? Y más cosas también. Entonces es también darle lugar a todo lo que nos nutre. Leo un libro que me gusta, escucho la música que me gusta. ¿Qué me nutre? ¿Qué me nutre realmente, además del alimento? Entonces el sexto mensaje es nutrite en todas las áreas de la vida, que también es una invitación a pensar todo lo que nos nutre en la vida y cómo empezar a tener un acercamiento a esa nutrición bien completa. Bueno, y acá, para seguir hablando un poquitito sobre este elemento, ¿no?, que queríamos presentar, este movimiento es el movimiento tierra, que les contaba que tiene que ver con, bueno, el estómago y el vaso, con todas las funciones digestivas, y hay lo que se llaman resonancias primarias y secundarias, ¿no?, que es lo que se vincula este elemento dentro del ser humano y dentro del universo, ¿no? Esto es muy interesante porque estos sabios de la antigüedad, ¿no?, empezaron a ver que lo que pasaba afuera pasa en el macrocosmos, ¿no?, en lo grande, en el universo, en el mundo, en la Tierra, pasa en el microcosmos, que es el hombre, ¿no? Como en el hombre pasa todo lo mismo que pasa afuera y están las mismas relaciones y todo. Por eso es muy interesante, ¿no? Tiene relaciones, el color se relaciona con el color amarillo, el sonido es con el canto, ¿no? Es muy típico de las personas que tienen una resonancia muy grande con el elemento tierra, ser muy musicales, ¿no? Hay gente que está cantando, ¿no? Yo tengo alguna que otra paciente que cuando salgo un ratito del consultorio y vuelvo y están medio tarareando una canción, ¿no? Esa gente que está como todo el día conectada con la música o silbando, ¿no? O tiene un tono, parece como musical de su voz, ¿no? Como que es muy armónica, ¿no? Es como tiene esa sensación. La emoción que lo desequilibra es la preocupación, la rumiación, ¿no? El como estar enroscado en los pensamientos, ¿no? Pensemos que tiene que ver con la digestión y con la alimentación, entonces en el pensamiento va a ser la rumiación, ¿no? El estar masticando algo constantemente. El olor es fragante, como un olor agradable, ¿no? Porque tiene que ver con todo lo que es agradable, lindo y rico, porque tiene que ver con comer. Después tiene resonancias secundarias, que son vinculaciones del elemento, ¿no? La estación se dice que es el verano tardío, se habla como de la quinta estación o la canícula, que es el fin del verano, cuando se produce la recolección de los frutos, ¿sí? Pero también se relaciona a la interestación. Cuando la ponemos en el medio, como en esa forma de cruz, son todos los periodos de cambio de clima, ¿no? Cuando hay esos periodos de cambio de clima. Bueno, tiene que ver, está relacionado a la humedad, ¿no? Se dice que son esos días de máxima humedad que hay al fin del verano, antes del comienzo del otoño, como que son días muy húmedos, relacionado al gusto, al sentido del gusto y a la boca, y está vinculado a los músculos y a las carnes en sí, ¿no? Como una persona tierra suele ser una persona de buenas carnes, ¿no? Como rellenita, ¿no? No es esos flacuchos, huesudos, ¿no? Ni tampoco es musculoso, sino es como
alguien que es lindo agarrarle así como blandito, ¿no? Como, porque hay un poco de músculo, pero también hay grasa, ¿no? Porque la grasa es el tejido que también está vinculado. Y el sabor que se relaciona es el sabor dulce, ¿no? Como el sabor primario también, ¿no? Como la leche materna, ¿no? Que es dulce, el sabor que tonifica a nuestro sistema digestivo es el sabor dulce. Como les decía, bueno, está vinculado al, bueno, en la acupuntura, ¿no? Al meridiano de estómago y de vaso, eh, y se dice que es como el granero del cuerpo, ¿no? Esto del estómago. Es el lugar donde se produce la digestión, ¿no? Donde empieza la digestión. Es un caldero, es una olla o un caldero. Por eso, algo que lo desequilibra también a la alimentación es esto, el exceso de alimentos fríos, ¿no? Como necesitamos somos homeotérmicos, ¿no? Necesitamos mantener una temperatura constante. Si yo me estoy mandando alimentos fríos y congelados, estoy retrasando o enlenteciendo o entorpeciendo mi función digestiva. Y qué peor que comerte un helado de postre, ¿no? O sea, como, es tremendo, es riquísimo, pero es tremendo, porque vos comiste, te juntaste a comer con alguien, ¿no? Cuando uno normalmente se junta a comer comida social, o sea, las comidas sociales no suelen ser muy frugales, ¿no? Uno suele comer más variedades, porque cada uno comes de todo, ¿no? Porque por ahí si cada uno trae algo, te comes una variedad de cosas tremendas. Y encima coronás con un heladito, ¿no? Congelado. Le bajás la temperatura al estómago en extremo, entonces después la digestión la terminaste al otro día a las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? Como enlenteces todo la función de ese caldero, ¿no? Entonces necesitamos una buena función digestiva, una buena función del estómago, teniendo en cuenta qué cosas son buenas y qué cosas no para nuestra digestión, para que todo el resto del sistema orgánico funcione adecuadamente. Por eso para nosotros esta propuesta es re importante, ¿no? Porque acá es donde entra todo el resto de los componentes, ¿no? Bueno, la formación del chi, de la energía para la medicina china, bueno, tiene que ver con la alimentación. Mal funcionamiento de este sistema, mala energía, ¿no? Por más que comas bien, que comas variado y todo, si no estás haciéndolo adecuadamente a lo que necesitas y todo, no vas a tener una buena energía y vas a sentirte cansado. Y, Vani, no sé si querés comentar algo acá. Bueno, hay una tendencia que les debe haber pasado. Vamos a hacer una pregunta al público. Cuando están muy rumiantes, ¿no les da antojito de cositas dulces? La verdad que un chocolatito ahora en la cama, la verdad que les da. Obvio, obvio. Bueno, el dulce equilibra el vaso del estómago, pero en exceso lo descontrola. Es como un punto justo. Y va de la mano. Y a la vez cuando comes mucho dulce, ¿viste? Cuando comes azúcar, que en los chicos se ve clarísimo. ¿Viste? Que están como en un clima y de golpe se bajan unos vasos de Coca-Cola y empiezan a correr y entran en un estado realterado de la mente, ¿no? Entra como que tienen una inquietud. Bueno, es lo mismo, ¿no? Como adultos nos salimos corriendo, desgraciadamente, pues podríamos descargar físicamente un poco, como hacen los peques, pero hay un estado mental que se superaltera con el estado de dulce exagerado. Entonces son dos circuitos que se envician mutuamente. Yo me pongo obsesiva mentalmente, quiero comer dulce, mi mente no para. Es un círculo vicioso que hay que cortarlo de alguna manera. Por ejemplo, dejando de comer exceso de dulce, que cuesta un montón. Hay que hacer síndrome de abstinencia, que ese es otro capítulo de cómo frenar esta adicción a lo dulce cuando uno está tan enroscado. Pero frenar lo dulce y baja mucho también la cuestión mental alterada. Alterada en este tipo de alteración, porque hay distintas alteraciones. Esta alteración de la tierra es un exceso de preocupación, exceso, no preocupación normal de, uy, tengo que hacer esto, ¿cómo lo ordeno? Obsesión, rumiancia, no puedo dormir, no paro de pensar, me vuelve el mismo recuerdo, sigo enredado con el tema, eso, pensamiento rumiante, obsesivo, eso genera también un deseo de dulce que termina empeorando. Entonces hay un punto justo de dulce, que cuando hablamos de un punto justo de dulce hablamos de cereales, que son hidratos de carbono complejos que se terminan digiriendo y se transforman glucosa, hablamos de frutas, hablamos de verdura. Hay un nivel que está buenísimo, que nos ordena, que nos alimenta, que estimula el sistema, y hay un punto que no está bueno, que se pasa, y eso mismo que me estabilizaba pasa a desestabilizarme, que es el exceso de dulce. Esto es muy propio del elemento tierra. Sí, además, otra cosa también que es muy típica es cuando está desequilibrado el elemento tierra, uno quiere postres.
Viste que terminás de comer, decís, me comería algo dulce, Sí. ¿no? O no Como, querés comer, ¿viste? Querés dulce, decís, ay no, ¿sabes qué? No voy a comer porque vi una torta, voy a esperar a la mesa dulce que ya vi la torta que quiero. ¿Esperás? porque ahí es como eso, buscamos en lo dulce la tonificación del elemento tierra. Pero claro, porque estamos acostumbrados a un dulce exagerado, ¿no? No es o sea, para tonificar el elemento tierra no necesito comerme un chupetín, un caramelo, una porción de selva negra. No, como decía Vanina, necesito un hidrato de carbono, lo que mi cuerpo me está pidiendo es un hidrato de carbono complejo, ¿no? Uno ve que cuando uno mastica el arroz, por ejemplo, si lo masticas un montón, termina siendo dulce, ¿sí? Porque, bueno, tenemos la milasa salival, lo empieza a digerir y empezás a sentir ese sabor dulce. Eso es lo que lo tonifica al vaso y estómago. Y algo que lo debilita es cuando uno come como bestia, ¿no? Así como comemos en las jornadas laborales. Acá yo soy el primero porque como entre paciente y paciente más o menos los días que tengo consultorio de mediodía y empiezo a la 1 y termino como a las 4 de la tarde de comer. Pero es como que cuando como 3 o 4 bocados así al hilo, masticás más o menos, ¿no? Y después, claro, después ahí sí querés comer dulce. ¿Por qué? Porque estuviste metiéndole cualquier cosa a tu cuerpo que o sea, como ni se entera, ¿qué está entrando? No está entrando algo, pero ni lo masticaste, ni está digerido, ¿cómo lo digiere tu cuerpo? ¿no? Entonces después entras en una ola de desequilibrios de energía por esa mala alimentación, y peor cuando elegís mal el alimento que vas a comer. Yo sé, por ejemplo, los días que me toca hacer algo así, yo sé que hay alimentos que no puedo comer, porque son difíciles de comer, son difíciles de masticar, son difíciles de digerir y voy a hacer un desastre. Entonces ahí, bueno, ¿cómo empiezo a pensar qué es lo mejor para esta situación? ¿no? Y en otro momento, como un poco mejor, ¿no? Pero en ese momento, ¿cómo elijo también para no sobrecargar todo mi sistema digestivo? ¿Sí? Y vamos con esta última. Bueno, esta es una propuesta que en el curso también vemos, que tiene que ver con la oligoterapia, que son nutrientes en dosis mínimas, que no tienen que ver con cubrirle el requerimiento nutricional, son dosis muchísimo más bajas, porque hay estudios hechos ya de antaño, hubo médicos que esto lo investigaron a principios del siglo pasado, principios del siglo pasado, que hablaban de esto de los terrenos constitutivos y cómo los nutrientes en su justa medida equilibran la célula. Entonces hay para cada elemento propuesto en medicina tradicional china y las típicas afecciones bien vistas en cada elemento, bueno, qué micronutriente dado en dosis muy pequeñas puede colaborar con mejorar este terreno. Y en este caso, este sería el ejemplo, ¿no? La combinación, cada uno de estos tiene distintos, esto se llama diatesis, el terreno lo llaman diatesis, que es tendencia, deficiencia en, y lo que cubre en cada caso el elemento tierra se llama de desadaptación, se lo llama así, como un terreno que tiene que ver con la desadaptación. Entonces cuando está afectado, puede estar afectado en la desadaptación de la hipófisis y el páncreas, por eso las alteraciones nutricionales, el deseo compulsivo de cosas dulces, el mal funcionamiento de la glucosa. Entonces se puede compensar con zinc, níquel, cobalto o con níquel, cobalto, o de desadaptación hipófisis gónadas, que tiene más que ver con alteraciones, por ejemplo, en el ciclo menstrual de las mujeres, o en la menopausia, que nos gusta decir menopausia, con los síntomas propios de esa edad como muy alterados. Entonces ahí se usa zinc cobre para tratar de equilibrar ese terreno. Entonces este era como un broche, una frutilla del postre, como mostrando, además del alimento, cuando descubrimos un terreno y lo identificamos, además de empezar a alinear con la época del año, el clima, los condimentos, el tipo de alimento y la forma de cocción del alimento, bueno, podemos sumar también un oligoelemento para acompañar este proceso de equilibrar el terreno. Con esto creo Buenísimo. que... Esta era esta pequeña introducción y algunos datos como para que vayan teniendo. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, si quiere hacer algún comentario. Ahora tenemos unos minutitos para aprovechar para eso. Antes de cerrar, que bueno, hasta acá era la presentación de hoy, que era un poco compartirles la filosofía de fondo y un poco de las cosas que se van abordando en el curso, que es bastante amplio y completo.
Pero bueno, acá dejamos abierto esto a las preguntas o comentarios. Abran micrófonos y les escuchamos. No sean tímidas, pueden preguntar. Qué silencio, Sí, sospechoso. no hay preguntas, no hay problema igual. Sospechoso, sospechoso. El señor con tantas mujeres juntas sin hablarme, siempre me da sospecha. No, yo les quiero preguntar, me pareció interesantísimo. A ver, uno por los síntomas, ustedes van definiendo, bueno, esta persona o este consultante es tierra, es metal, es fuego, es madera, por los síntomas. No solo los síntomas, la manera de ser, porque vos podés tener, o sea, no somos solo un terreno. Hay una predisposición, yo puedo ser de un elemento de base, pero estar enferma de otra cosa, o tener un síntoma alterado en otra cosa. Entonces los síntomas muestran, como decía Fito que hace la estrellita, yo puedo estar alterada, por ejemplo, en el elemento metal, porque estoy con un problema pulmonar en este momento, que es metal o de piel, pero mi terreno de base constitucional es madera o es fuego, por ejemplo. Y uno siempre es ese terreno, uno siempre, o sea, vos tenés un síntoma que te lleva, no sé, a ser metal, como decís, pero uno siempre es constitutivamente tierra, por ejemplo. Tenés uno de base, sí. Después tenés afecciones en todos a lo largo de la vida. Porque no es un síntoma que te lleva a ser metal o tierra. Vos sos metal o tierra, tenés esa tendencia y por eso tenés esos síntomas. ¿Se entiende? Vos constitutivamente sos uno de los elementos y después, como estás alterado, podés tener... desequilibrás para un lado. Desequilibrios. Ok. Sí, okay. Y se basa entre, entre lo físico, lo psicoanímico, las cuestiones de las enfermedades que haya tenido en la infancia, características de la infancia. Esto que yo hago de los 5 elementos de la estrellita, lo que me da a mí es qué está desequilibrado ahora. Claro. ¿Sí? Porque a mí lo que me interesa saber es qué está desequilibrado ahora para equilibrar. Si yo empiezo a desequilibrar, porque a veces no es fácil ver cuál es la constitución primaria que desequilibra, pero en algún momento voy a llegar, porque yo lo que voy a hacer es limpiar el terreno, ¿no? O sea, como bueno, ahora quizás yo constitucionalmente soy metal, ¿sí? Pero quizás hago más síntomas de tierra. Pero si yo logro limpiar la tierra, o sea, equilibrar ese elemento, bueno, voy a mejorar lo otro. En definitiva, no importa, o sea, a veces es una cuestión más académica, decir, bueno, este paciente es bien metal, bueno, pero si está desequilibrado en otro lado, se encara desde ahí y lo equilibrás, ¿no? Se equilibra, tampoco es que uno tiene que encontrar específicamente cuál de los elementos, porque normalmente uno tiene una tendencia a un elemento, pero con influencia de 2 o 3 elementos, o a veces tiene una constitución dual, ¿no? Para algunas cosas yo soy muy metal y para otras cosas yo soy muy madera. Entonces, claro. Bueno, ahí está, pero depende también de los desequilibrios que uno tiene, cómo lo puede encarar mejor para el tratamiento, ¿no? Y también el conocer esa constitución base lo que te permite saber hacia dónde desequilibras naturalmente. Claro. ¿No? Por ejemplo, una persona que es de constitución madera, su tendencia al desequilibrio es, por ejemplo, emocionalmente hacia el enojo, la irritación, no la frustración. Entonces, cuando yo ya sé que tengo esta constitución y que me tiendo a irritar, a frustrar o a enojar, bueno, si quiero cambiar eso, digo, bueno, cálmate un poco, ¿no? Como, no es tan dramático, pero cualquier cosa te lleva ahí. El metal tiene la tendencia a ir hacia la tristeza. Entonces, vos cuando te vas hacia ahí, bueno, podés darte cuenta de que tiene que ver con esa tendencia y no con lo que te está pasando verdaderamente, ¿no? Ok. Bueno, muy interesante, gracias. Ahí María Esther pregunta cómo se equilibra, cómo es el abordaje en la consulta. En realidad nosotros acá combinamos 2 cosas diferentes, ¿sí? La medicina tradicional china, Fito atiende en su consultorio y probablemente con todo lo que va viendo toma decisiones, desde indicaciones nutricionales hasta puntos de acupuntura, él hace acupuntura, él nos podrá contar después en qué consiste su consulta. Nosotros con todo lo que vimos acá, María Esther, ¿no? De golpe una orientación en lo nutricional, ya darnos cuenta su tendencia, por ejemplo, si es tierra, ya que la persona registre que lo que está pensando es una cosa obsesiva y está enredado en un circuito, ¿no? Porque
de afuera lo ve muy claro, cuando uno está ahí adentro no lo ve tan claro. Cuando yo estoy obsesionada con un tema y no duermo, no me doy cuenta hasta que alguien me dice, pará, reaccioná, no parás de pensar lo mismo. Y ya que alguien te haga ese espejo es un despertar, es decir, es verdad, estoy re obsesionada, por ejemplo. Entonces, desde la toma de conciencia hasta tomar decisiones nutricionales, y se puede acompañar si queremos y hace falta con un oligoelemento, pero ya con este despertar de conciencia, con el ver de qué ley de la naturaleza me estoy corriendo, qué cuestiones alimentarias puedo empezar a manejar, darme cuenta de esto, en qué actitud emocional, mental estoy, ya es un montón como para empezar a, no quiere decir que ya cambie, sino que ya tengo bastante la llave del por dónde ir a buscar, ¿no? Cómo cambiar, cómo generar cambios en mi vida. Yo quería preguntar, perdón, ¿cómo se llamaban las guías? Sí. La del árbol, porque la verdad me interesó muchísimo. Siempre había visto, lo había visto como en forma de plato o pirámide, me pareció muy, muy copado lo del árbol. Guías Ganar, las podés pedir en asociacioncivil.una y en el curso las tienen como parte de la bibliografía, ¿no? No me acuerdo ahora si las estaban entregando en una, pero en el curso es parte de la propuesta que hacemos. Buenísimo. Gracias. Y en la página, en el Instagram de una también están publicadas, se pueden ver también como para verlas un poquitito mejor y en más detalle. Perfecto. Bueno, y acá les cuento un poquito, nos falta Jessie, que es nuestra coach organizadora, nuestra compañera, que es la que organiza todo lo digital y lo administrativo. Bueno, y acá está un poquito lo de la propuesta. El curso, para el que le interese, ¿no? El curso es un curso que va a ser 100% virtual, cada uno lo hace un poquito ahí a su ritmo. Y por ahí no sé si se ve bien la parte de... Bueno, que está destinado en general a profesionales de la salud, pero también lo pueden hacer personas que tengan interés en las cuestiones de la alimentación, ¿sí? Y empieza el 1 de agosto. Y voy a pasar a la otra que agrandé un poquitito acá. Acá está el costo y todo, y bueno, y si pudimos hoy generar una promo. No somos muy buenos vendiéndonos nosotros, pero, pero bueno, para los primeros 10 inscriptos se va a hacer un 20% de descuento, que pueden escribirle acá abajo, que les va a contestar Jessie a info@una.org.ar, y ahí, bueno, pueden terminar de consultar las cosas que necesiten y todo, y serán bienvenidos y bienvenidas quienes quieran sumarse. Ahí preguntan qué me aporta la medicina china a mi consulta de nutrición, un montón de cosas de las que ya estuvimos nombrando, un abordaje, una mirada, una forma de diagnosticar, una forma de acompañar un proceso, una claridad en hacia dónde ir, a dónde equilibrar el terreno, unas decisiones sobre los grupos de alimentos en el cómo entregarlos, y cuando uso oligoelementos, la oligoterapia la manejo desde el diagnóstico con los 5 terrenos de la medicina tradicional china. Espero que responda a la consulta. Bueno, no sé si tienen más preguntas o comentarios, pueden también preguntar. Comentar, bueno, como quieran. Cualquier cosa nos pueden escribir y ahí, si hay alguna duda, contestaremos. Y ojalá las veamos en el curso. Y seguimos aprendiendo en grupo, que hacemos en general grupos cuando abre el curso hacemos un WhatsApp que dura lo que dura el curso, después ya está. Bueno, y ahí también vamos intercambiando si hay consultas, dudas, experiencias. Buenísimo. Bueno, buenísimo, muchas gracias, por participar. Gracias. Y bueno, nos veremos en algún momento. Muchas gracias.